Adesso Ahora vamos a escuchar la ponencia sobre carisma como el verdadero patrimonio instituti a salvaguardar. Algunas consideraciones canónicas. Gracias sobre todo a los organizadores que tengo la oportunidad para presentar un punto fundamental del Congreso de hoy en día. Carisma, desde el punto de vista del derecho canónico, carisma como el verdadero patrimonio de los institutos para que sea salvaguardado. Vamos a hacer algunas consideraciones canónicas. Voy a tomar un aliciente, un estímulo de las palabras de Papa Francisco en el otro congreso, es decir, en fidelidad al carisma, repensad vuestra economía, juntando estas dos palabras, el carisma y los bienes temporales, patrimoniales y culturales. ¿Qué significa carisma? Significa donar, ser munífico, generoso, donar con gratuidad. Puede ser definido así. Siguiendo ese documento, son dones que proceden de Dios y sirven para la vida y la misión eclesial. Lamentablemente, el Código de Derecho Canónico no utiliza nunca esa palabra carisma. Es muy raro porque brinda muchísima importancia y hay muchas normas sobre los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Es raro que no utilice la palabra carisma y prefiere definir como patrimonium instituti para indicar que el verdadero patrimonio del que tenemos que hablar y del cual tenemos que preocuparnos es el carisma. Y bueno, mi ponencia va a dividirse en dos partes. En la primera parte quisiera recopilar un poco las características del carisma según el código y la otra parte sobre las implicaciones en relación a los bienes patrimoniales, culturales. Vamos a ver antes los aspectos canónicos del carisma. Carisma es un don recibido y compartido por el fundador. Cuando se habla del carisma, se diferencian entre el carisma del fundador, carisma como un don especial del espíritu, específico del espíritu personal al fundador, y el carisma de fundador y para el fundador. El carisma de fundador es el carisma originario, cuando viene compartido como un patrimonio carismático con los demás, ampliando, generando afinidades, proximidades, parentescos y familias espirituales. Y aquí tenemos un patrimonio del instituto que se define un poco en el código como la intención y las intenciones y los proyectos de los fundadores, es decir, la intuición originaria y manera de actuación en relación a la naturaleza, el carácter fundamental, a la finalidad, al espíritu de seguir a Cristo y a la índole del instituto. Y también el estilo de vida que caracteriza y que en su historia se convierte en parte de ese patrimonio. Heritage en inglés, herencia. El carisma es incluso un don reconocido y sancionado por la Iglesia. Y a la vida consagrada y los consejos evangélicos son dones peculiares de la Iglesia. Y bueno, los que profesan los consejos evangélicos
tienen una relación especial con la Iglesia porque pertenecen a la vida y a la santidad de la Iglesia. Y proceden de aquí criterios generales para interpretar los consejos evangélicos, las prácticas, configurar formas estables de vida consagrada y deberes específicos hacia los institutos en el reconocimiento específico del carisma a través de la aprobación de las constituciones y un acompañamiento en su desarrollo y en los momentos más de cambio, de modificaciones. Eso claramente necesita por parte de la Iglesia respetar la peculiaridad carismática y la justa autonomía, pero al mismo tiempo insta a los religiosos para que eviten que la realidad carismática se conciba paralelamente a la vida eclesial. Así, nosotros el riesgo de convertirse, en una iglesia paralela. El carisma es incluso también un don codificado en las constituciones y renovado por los capítulos. El carisma no es simplemente una realidad abstracta espiritual, sino que realmente se normatiza, se convierte en palabras concretas mediante las constituciones para salvaguardar más fielmente la vocación y la identidad de los específicos institutos. Pues es tarea del capítulo general no solo proteger ese patrimonio, sino promover también una renovación, superando así la tentación de hacer una arqueología carismática, como decía el Papa Francisco. Pues promover una renovación continua con 4 fidelidades: la fidelidad al hombre, a nuestro tiempo, la fidelidad a Cristo, al Evangelio, a la Iglesia y a su misión en el mundo, y la fidelidad a la vida religiosa y al carisma del instituto. Carisma, además, es un don transmitido en la formación. Los novicios, los nuevos miembros, tienen que ser incluidos en ese carisma y por eso están llamados a formar mente y corazón según el espíritu de los institutos religiosos, instruidos sobre la finalidad, es el espíritu, la disciplina, la historia, la vida del instituto, para tener viva esa identidad carismática. Y en los miembros actuales, en los miembros de hoy en día, eso consiste en recorrer el camino de las generaciones pasadas para entender el lazo, el valor del instituto, los éxitos, los fracasos. Esa es una formación continua que prácticamente empapa a los miembros para que puedan conducir de forma verdadera la vida propia del instituto. El carisma es también un don vivido en la misión eclesial. Y si menciono las palabras de Evangelium Gaudium, un claro signo del carisma, su eclesialidad, la capacidad de integrarse armónicamente en la vida del pueblo santo de Dios para el bien de todos. Pues los carismas de los institutos religiosos tienen que ser útiles y tienen que perseguir la salvación de la Iglesia. Son dones para los fieles para responder al don de salvación, no solo personalmente, sino compartir con los demás ese don, como un don de amor para los demás, como un testimonio auténtico del Evangelio frente a todos los hombres. Y aquí está la llamada para vivir la gratuidad del don, con la fantasía de la caridad. En último, el don compartido con los otros miembros de la familia religiosa. Habitualmente, alrededor de cada instituto religioso
está una familia carismática mayor. No solo pocos miembros tienen que custodiar ese carisma, porque otros participan de la misma realidad carismática. Y pues todos los miembros, sobre todo del tercer orden, participan en los ideales y el espíritu del instituto religioso, no solo para dirigirse hacia la perfección cristiana, sino para compartir la misma misión y la vida apostólica del instituto. Y vamos ahora a la segunda parte sobre algunas implicaciones canónicas después de haber afrontado algunos aspectos del carisma como don. La primera implicación del carisma como don es el vivir la eclesialidad en la gestión de los bienes. Ahí la eclesialidad del carisma, y eso implica la eclesialidad de los bienes que se remonta de los destinos por finalidades propias de la Iglesia. Y eso claramente significa que los religiosos tienen que abrirse a la mirada global de la Iglesia universal en su misión y enraizarse al mismo tiempo en la realidad concreta de la Iglesia local, con sus necesidades y en sus obras. Y por eso los bienes del instituto, siendo bienes eclesiásticos, están regidos por las disposiciones canónicas generales y específicas. A veces se olvida que hay normativas eclesiásticas que se tienen que perseguir, que respetar, incluso en la gestión de esos bienes, y no solo los civiles. Se tiene que asegurar también un diálogo continuo eclesial, no solo en las elecciones de un instituto, de una comunidad, o su presión o la gestión de los bienes, mediante licencias, autorizaciones, permisos, sino una colaboración que se convierta, sobre todo en el momento de la supresión de las obras, para que puedan ser bienes eclesiásticos que permanecen bienes de la Iglesia, como es el auspicio del Papa Francisco. La segunda implicación del carisma como don es atestiguar de forma colectiva la pobreza y la caridad. Nuevamente menciono las palabras de Papa Francisco: la hipocresía de los consagrados que viven como ricos hiere la conciencia, afecta la conciencia de los fieles y perjudica a la Iglesia. A veces los bienes pueden convertirse en problemas, incluso en los institutos religiosos. Hay varias problemáticas dentro de los institutos religiosos, en el manejo, en la gestión de los bienes, pero hay otros problemas externos también. Y por eso estamos llamados a favorecer, proteger, manifestar la pobreza colectiva. Y pues los bienes que tenemos no solo tienen que evitar toda forma de lujo, ganancias excesivas y acopio de bienes. Mediante las normas se demuestra que nosotros hemos hecho la fraternidad el principio del orden económico dentro de los institutos, y en algún sentido nos llaman a vivir la fraternidad sin fronteras dentro del instituto. Pero eso también es una llamada para ser testimonios colectivamente, dar testimonio colectivos de vivir la solidaridad fraterna con los pobres, servir con amor gratuito, vivir la espiritualidad de la restitución, pues restituir libremente lo que fue donado a nosotros, la vida, el tiempo, los bienes que utilizamos. Y la tercera implicación es pensar nuevamente carismáticamente la misión y las obras. En el Evangelii Gaudium nos llaman a pensar nuevamente, a repensar a los objetivos, las estructuras y los estilos de nuestras obras. Eso significa ser antes que nada fieles al carisma, mediante un serio discernimiento, cuidadoso con la voz de Dios, atento a la voz de Dios y a los pobres de hoy en día.
y ser fieles a la misión, es decir, asegurar una significatividad social de la efectividad evangélica. En este documento sobre la economía del dicasterio para los institutos de vida consagrada se destaca todo eso, tanto desde el punto de vista carismático, que presenta una visión orgánica de los elementos esenciales del carisma fundacional, el directorio económico y el reglamento administrativo. Aquí quiero decir algunas palabras sobre las entidades civiles relacionadas. Establecer las normas, las reglas para la constitución de estas entidades. A veces, a menudo, esos patrimonios pertenecen no solo a los religiosos dentro de la Iglesia como persona jurídica pública, sino también a esos entes relacionados. Pues tenemos dos entes que están relacionados con estos bienes, pues. Y la cuarta implicación, formar con una nueva sensibilidad eclesial y carismática, tanto en la formación de todos los miembros como en la formación específica para los superiores y contadores, ecónomos, para que puedan tener esas referencias legislativas y jurídicas y económicas, pero formar también a los laicos colaboradores para que puedan entender el carisma con el cual colaboran en su trabajo. Ampliar los horizontes del carisma a través de las colaboraciones efectivas con otros actores nos llama a vivir el sensus ecclesiae, a hacer red, a hacer juntos, es decir, a hacer una coordinación, una coparticipación, y eso me parece que es la invitación incluso de ese congreso de esos días. Facilitar ese diálogo carismático, no solo dentro del instituto religioso, sino dentro de la familia religiosa y aún más en comunión con otros institutos que tienen unas afinidades y que tienen una afinidad de carisma y obras. Y en último, finalmente, afrontar el tema de los abusos en ámbito patrimonial. El libro sexto del Código de 1983, en el libro sexto, en este libro se destacan esos delitos sobre la gestión y el manejo de los bienes, y es bien que los superiores y los administradores estén informados sobre estos delitos y sepan reaccionar, como por ejemplo impedir el uso ilegítimo de los bienes eclesiásticos, enajenar bienes eclesiásticos, abusar de la potestad eclesiástica, cometer un delito en materia económica. ¿Cómo podemos responder? Los superiores religiosos, los ecónomos, tienen que saber que solo son administradores, están administrando por un lapso de tiempo definido los bienes que se entregan a sus manos, y tiene que cumplir en nombre de la Iglesia como un buen padre de familia. Y pues tiene que afrontar también el tema de los delitos económicos con procesos penales dentro de la Iglesia, o introducir y contestar, participar en una controversia delante de un tribunal civil. Y vamos a clausurar con 3 conclusiones. Después de haber examinado esos aspectos de carismas y las implicaciones sobre la gestión de los bienes, antes que nada hace falta recordar que como el carisma, incluso los bienes culturales y patrimoniales de los institutos religiosos están confiados como dones de Dios. Y por eso el carisma tiene que marcar todos los bienes que tenemos, y bienes que son saber conservar, saber dar para el futuro, y las conexiones con las iglesias locales y particulares. Pero todo tiene que ir más allá de la cuestión de los bienes temporales como bienes inmuebles, porque el carisma es
también experiencia, es también sabiduría, saberes, competencias, profesionalidades. Se trata de bienes intangibles que se hace falta proteger, que se tiene que llevar adelante y pasar a las generaciones futuras. Y en último, el carisma permite a los religiosos mirar con los ojos de Dios, con ojos diferentes, capaces de ver cosas que los demás no ven. Pues en la misión carismática, sobre todo en el uso de los bienes patrimoniales y culturales, podemos llevar a nuestro tiempo, a nuestra sociedad, un proceso de cambio y de espiritual, humano, económico y civil. El auspicio es ese, una renovación también en la vida religiosa de hoy en día. Gracias.